Ya, chiquillos, siendo las 9:03, quisiera, bueno, partir las presentaciones que ya tenemos oficialmente estaban programadas para, bueno, para el viernes pasado, pero producto de situación de terreno y decidimos modificar la fecha. Eh, Hoy día tocan tres presentaciones: Ariel, Nicolás y Marcos. Y el jueves tocaría Jimmy Jocelyn, y el viernes Ignacia Adicardi. La próxima semana Javier Cristóbal Daniela y Karen Alicia, ¿ya? Esta presentación, chiquillos, tiene una nota, recuerden, corresponde a un 40% del total, donde el 50% está basado en la presentación de ese 40% y un 50% del informe, ¿ya? Y el objetivo de esto es evaluar la capacidad de entendimiento y análisis de un estudio de impacto ambiental que es relacionado con lo que estamos estudiando durante el semestre, ¿ya? Así es que, al igual que la primera presentación, en la cual alguna fue grabado y otra no fue grabado, la idea de ahora es que todas las presentaciones sean directas para que pueda subir a la plataforma y también sus compañeros puedan mirarla a los que no puedan ingresar durante la mañana o durante el día. Eso, Nicolás y Ariel, Nicolás, ¿estás preparado? Sí, profe. Ya, entonces tú puedes compartir y preguntas al final también de la presentación. Ok, profe. A ver si se está viendo. Ahí Ya se hice. ve. Sí. Ahí, estamos bien. Ya, bueno, primero que todo, buenos días a todos los videntes. Mi nombre es Nicolás Uribe y para el curso de evaluación de impacto ambiental con docente Jorge Pazmiño voy a exponer sobre el proyecto del puente sobre el canal de Chacao. Bueno, primero que todo, dar una breve descripción del proyecto. Este fue presentado el año 2002 al sistema de evaluación de impacto ambiental y ingresó y tuvo un ingreso también de manera voluntaria, debido a que en la ley antigua de evaluación de estudio de impacto ambiental, o sea, del CEA, no se presentaban estas infraestructuras dentro de la ley. Eh, bueno, uy, Bueno, dentro de lo que es la ubicación del proyecto, el proyecto tiene como carácter internacional debido a que este permite la conexión entre la carretera panamericana y la isla de Chiloé. Se encuentra en la región de los lagos, provincia de Yanquihue y Chiloé, y se localiza dentro de los límites comunales de Calbuco, Maullín y Ancud. El proyecto tiene como una superficie de 15 kilómetros de carretera, con una faja fiscal de 60 metros de ancho, y su estructura es el puente de puente corresponde a 2,5 kilómetros aproximadamente. Este comprende en la construcción del puente de Chacao y además de la construcción de la ampliación de la Ruta 5 Sur. Bueno, como línea base, bueno, el desarrollo de la línea base en sí tiene gran importancia dentro del proyecto, debido a que constituye como instrumento de monitoreo y evaluación. Esto permite ver la situación en la que se encontraba la ubicación del proyecto en términos ambientales y socioeconómicos. El proyecto además considera la descripción pormenorizada de las áreas de la influencia directa y áreas de influencia indirecta para los componentes ambientales del estudio. Dentro de ellos, como línea base, se caracterizan el área de influencia, los aspectos territoriales, la calidad de agua y calidad de agua y sedimento marino, entre los que se pueden ver también en la lámina acá que presento en la presentación. Eh, con respecto a los planes de medidas y de mitigación, reparación y o compensación,
Estos se realizan acorde a la letra H del artículo 12 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde se describen las medidas que se adoptaron para eliminar o minimizar, reparar y o compensar los efectos adversos del proyecto con sus actividades. Por lo cual el proyecto contempla una serie de medidas de mitigación y reparación para los componentes ambientales afectados. Y bueno, en el proyecto se destacan según el tipo de impacto, ¿ya? Por ejemplo, para la calidad de aire, estas se consideraron como impacto las molestias a la población por el aumento de las concentraciones de gases y partículas en la atmósfera, por lo cual en este caso se aplican medidas de manejo ambiental relacionadas a lo que es a la apertura y despeje de la faja fiscal, tales como protecciones laterales que retengan el material, como los cortavientos, para minimizar la dispersión del material particulado. Esto va con respecto al tema de los vehículos también. La humidificación de frentes de trabajo y áreas de construcción, como por ejemplo los acopios temporales de los materiales inertes, ya sea en las faenas de carga y descarga y el transporte de los mismos materiales. La humidificación de caminos públicos, caminos de faena y calles de servicio con una frecuencia adecuada al tránsito, esto que asociado al proyecto obviamente, para que no se levante obviamente no haya suspensión de material particulado. Y la restricción de velocidad también es un factor, como también el encarpado de los camiones según el decreto supremo número 75 del año 87. Otro ejemplo es el nivel de presión sonora o el ruido, el cual se consideró como impacto de las molestias a la población y a las alteraciones conductuales de la fauna local. Esto obviamente debido al aumento del nivel de presión sonora, por lo cual para esto se aplicaron medidas de manejo ambiental. En este caso se dividieron por dos etapas, ya sea la etapa de construcción y la etapa de explotación. Y para la primera se implementaron tres tipos de soluciones acústicas. En este caso fueron el mejoramiento de fachadas, las pantallas acústicas móviles y pantallas de acústica permanente. Para la etapa de explotación o operación se identificaron los impactos por molestias a la población local y alteraciones conductuales de la fauna, como en el anterior, debido al mismo problema, el aumento del nivel de presión sonora. Esto fue debido al tránsito vehicular por la Ruta 5, por lo cual para esto se consideran las medidas o sea, las mismas medidas que en la etapa de construcción, pero además se incluyó que los impactos disminuirían, en este caso como que los consideran como positivos para esta etapa debido al redireccionamiento que se le genera a la nueva Ruta 5 Sur. Ahora, esto igual hay que destacar que el impacto se considera como positivo, pero dentro del mismo proyecto es el que genera el impacto negativo por el ruido, entonces como que hay que ver un poquito eso. Con respecto a lo que es la geomorfología, esta se considera el impacto por las modificaciones topográficas debido a lo que es la apertura de la faja y lo que es el movimiento de tierra también. Pero en el proyecto se menciona que solo se consideran modificaciones topográficas menores, por lo cual no generan ningún tipo de medidas para mitigar, reparar y compensar. Con respecto a lo que es la hidrología, se consideran modificaciones menores y temporales del cauce, intercepciones en los ñadis existentes al sur del enlace Chacao. Bueno, los ñadis en sí se caracterizan por ser terreno donde hay mucho fierrillo, por lo tanto se generan como, por ejemplo, unos tipos de vertientes por sobre el suelo. Entonces, aquí lo que se hace es, se presentan medidas de restauración para los lugares que se han intervenido. En este caso, las medidas son restaurar la forma y topografía de los sectores que serán utilizados temporalmente, reponer la pendiente anterior a lo que fue la alteración, o sea, su estado natural, reponer también la vegetación previamente existente o también reforestar con las especies nativas asociadas a estos ambientes fluviales.
Y además se consideran los procedimientos que establece el volumen 5 del Manual de Carreteras del MOP. Obviamente este volumen fue considerado debido a que este proyecto fue impartido en el año 2002. Ahora actualmente este volumen está actualizado. Y con respecto a lo que es la edafología, para lo que es la pérdida de suelo orgánico, se consideraron medidas de mitigación para las labores de lo que es el movimiento de tierra, para lo que es la apertura también y despeje de faja fiscal. Y el concesionario menciona que se acopiará separadamente una cantidad suficiente de suelo orgánico para esta luego ser utilizada en el proyecto, y además esta se utilizará el suelo removido para obras de paisajismo de los enlaces, o donde se requiera también de un sustrato orgánico para las actividades de la revegetación. Con respecto a lo que es la calidad de agua terrestre, se considera como el impacto de las alteraciones momentáneas de la calidad de agua por el aumento de lo que es la turbidez. Por lo tanto, en este caso se toman medidas en control de accidentes, ya que se pueden ocasionar derrames accidentales de los productos que se utilizan en el proyecto, ya sean químicos o contaminantes como por ejemplo los aceites, lubricantes, entre otros. En este caso, en las aguas de esteros o ríos. En este caso también se considera como plan de acción en caso de los derrames accidentales de tierra, árido, cemento, materia orgánica, entre otros. Y para esto se realizarían mediciones de 100 metros de agua hacia arriba y 100 metros de agua debajo de los sitios que fue el derrame o disposición, en este caso analizando como mínimo los parámetros que son establecidos por la norma de riego 1333, y en este caso se realizarán hasta que se recuperen las condiciones que las aguas tenían previo al derrame. Y con respecto a las alteraciones físico-químicas de la calidad del agua, en este caso se consideraron medidas de mitigación en caso de que existan fisuras en la roca, ¿ya? Y por esto se produzca también contacto de agua marina con el hormigón durante lo que es la fase de hormigonado. Y bueno, esto se evalúa en calidad físico-química, comparándola con los estándares definidos por la norma de las descargas a aguas marinas, que es el Decreto Supremo 90. Para lo que es la flora y de vegetación y fauna, se compensa la pérdida de riqueza y abundancia de especies mediante un plan de manejo forestal, que en este caso se menciona que se repoblaría con especies nativas, obteniendo como resultado final la restauración de la capacidad de regeneración y diversidad biológica de lo que fue el bosque talado, y también el desarrollo de nuevos hábitats para la fauna local. También para las comunidades bentónicas y pelágicas se identifican como impacto a la pérdida de riqueza y abundancia de las especies bentónicas. En este caso son con respecto a las algas e invertebrados, y pelágicas en las áreas de emplazamiento de las pilas que son norte y central del puente, y también alteraciones conductuales de los mamíferos y peces. En este caso, no se consideraron medidas de mitigación como tal, debido a que se menciona que las alteraciones serían de forma temporal. Y bueno, como último, los aspectos sociales, económicos y de infraestructura. Para el caso de lo que son las expropiaciones, se conocen que existen poblaciones indígenas dentro del territorio donde se inserta este puente, y también la misma Ruta 5. Y debido a que la normativa jurídica nacional resguarda el derecho de propiedad y en especial la propiedad de las tierras indígenas, se contempla en todo caso un sistema indemnizatorio en caso de lo que son las expropiaciones, y compensatorio en el caso de las permutas, de acuerdo a lo que es establecido en la ley indígena. Con respecto a lo que son las patologías sociales y como una manera de prevenir la generación de esta, se reglamenta en el proyecto, de manera estricta se menciona, las relaciones de los trabajadores de la obra con la comunidad. Y por último, para mitigar el impacto generado por la pérdida de la conectividad predial, el concesionario habilita concesiones temporales para el paso de personas, ganado y vehículos mientras se desarrolla la faena y mientras se habiliten las obras definitivas. Y
bueno, como carácter general, el proyecto también contempla planes de seguimiento ambiental con el objetivo de mantener las actividades acordes a las normativas ambientales. Bueno, con respecto a lo que son los principales impactos a los recursos naturales, anoté, puse en la lámina los que eran mencionados más que nada en el proyecto. Y se trata sobre, por ejemplo, el valor ambiental que seguía en este caso la ecoforología. El impacto potencial a este sería la pérdida de suelo orgánico y su calificación ambiental por impacto es medianamente significativo. Y como mencionaba anteriormente, algunos se consideran de significancia menor, por lo tanto, en estos casos, como se ven aquí los impactos, en el proyecto no se generan tantas medidas de mitigación. Por lo mismo, porque dentro de lo que fue la realización de la metodología para los impactos, se consideró como una significancia menor. Y bueno, aquí en la lámina de participación ciudadana me centré en la participación ciudadana para el proyecto se realizó a partir de talleres y de, obviamente, estas consultas ciudadanas, exposiciones donde se presentaba la información a un total de 350 y tantos participantes en diversas ocasiones. Pero me centré más en los conflictos, ¿ya? Y en ese caso lo que hice fue revisar algunas noticias y comentarios de la comunidad chilota, y esto se resume en que el puente, la misma comunidad menciona que el puente no es una necesidad para la comunidad de Chiloé. De hecho, para el año, hace poco cuando el puente se paralizó, la construcción se paralizó. El ex vocero de Defendamos Chiloé señaló que se encontraban alegres que las mega obras como esta, que no cumplen con satisfacer ninguna necesidad prioritaria, se detengan. Y también en una encuesta preliminar hecha por el reportaje al otro lado del puente, de un total de 251 encuestados, un 76,1% cree que no consultó adecuadamente la opinión de los habitantes del archipiélago. Además, 220 encuestados declararon no haber recibido información sobre los costos y beneficios de este proyecto. Y también la encuesta revela que quienes se encontraban mayormente informados obtenían este conocimiento del proyecto a través de la prensa y de redes sociales y no de fuentes gubernamentales. Además, en el año 2015, el movimiento social Defendamos Chiloé expuso ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados algunos errores del proyecto del Puente Chacao. Entre estos errores y observaciones que se mencionaron, algunas eran como el uso inadecuado de los dineros públicos, las necesidades urgentes y prioritarias del archipiélago Chiloé, del archipiélago de Chiloé son otras y no se toman en cuenta, tampoco se solucionarían con la construcción del puente. También mencionan que hubo una fraudulenta consulta indígena debido a que el estudio de impacto consulta a una comunidad originaria de Chiloé, de las alrededor de 200 existentes. Por esto también se han generado algunas noticias de que dentro de lo que es la generación de las obras anexas al proyecto, las comunidades indígenas no han estado contentos porque no hubo una participación ciudadana o no los contemplaron a ellos, o sea, ellos no conocían sobre este proyecto. También se menciona sobre la nula participación ciudadana, la cual se dice que nunca se ha consultado a los habitantes si realmente quieren un puente o no, y que ha sido un proyecto arbitrario impuesto y centralista. Se considera también que hay un desconocimiento de los impactos social, cultural y económico, debido a que las autoridades nunca han explicado cuáles serían los efectos positivos o negativos de esta mega obra. En el proyecto en sí lo explican, pero como la gente no tiene, no ha tenido como esta información, no saben sobre este tema. Además, se menciona que hay una deficiente evaluación social debido a que el diseño del puente está hecho para potenciar Puerto Montt y no considera otras opciones de cruce. O sea, sería solo el cruce desde Parua a Chacao. Y también se menciona que hay una falta de respeto total, ya que el MOB señala que entre los beneficios del puente
la isla de Chiloé tendrán acceso a la salud y educación de calidad, pero esto no es en la isla, sino que en Puerto Montt, ¿ya? Por eso hay un descontento completo de la comunidad chilota, porque no encuentran que este puente beneficiaría en sí a la población de Chiloé. Debido a que los traslados que se mencionan hacia Puerto Montt, esto lo hacen diariamente las familias chilotas, por lo cual esto también menciona que no se conoce sobre la geografía ni las distancias del territorio. Además da a entender de que las necesidades de estas no están resueltas dentro de Chiloé. Y con respecto a lo que son los otros planes y compromisos voluntarios, bueno, en sí no lo encontré dentro de lo que es el proyecto, pero dentro de otros documentos del proyecto, como por ejemplo para el área de la edafología, se consideran compromisos voluntarios, por ejemplo, lo que es la recuperación de la fracción de los estratos orgánicos de los suelos a intervenir, a copiarlos y a utilizarlos en labores de paisajismo en los que son los planes de manejo forestal o de mejora de suelos agrícolas. Y como conclusión, bueno, con respecto a lo que son bueno, el estudio de impacto ambiental para las obras anexas al proyecto, se destaca que hay existen vacíos en los cumplimientos que se deben realizar a esto, porque al realizar las actividades anexas se deberían realizar nuevos planes también de manejo como de cumplimiento de la normativa. Y con respecto a los planes de medidas de compensación, mitigación o reparación, estos van acorde a los impactos señalados como significativos dentro del estudio de impacto. También se debe destacar que por la fecha de realización de este estudio, no se consideraron lo que son los impactos acumulativos ni sinérgicos, y también conociendo la calidad del proyecto actualmente, estos estudios debían haberse realizado, ya que las obras anexas también del proyecto, que comienzan para poder aportar a la construcción de este, contemplan diversos impactos que se deben estudiar. También hay que señalar lo que son las consultas, o sea, sí, la participación ciudadana que como se menciona, no mantiene contenta a la población. Es un tema que la gente, o sea, la comunidad chilota no está de acuerdo con que no se le haya sido preguntado antes de realizar lo que es todas las instalaciones y la realización de este proyecto, que comenzó ya hace el año 2002, y además están descontentos por el mismo hecho de que el proyecto lleva años parado, o sea, no ha podido ser terminado, sino que desde el año 2002 que se presentó, y hasta la actualidad todavía no se termina, están simplemente los cimientos, y ha habido un retraso con las obras anexas que requieren también declaraciones de impacto ambiental. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Nicolás, por tu presentación. Déjala ahí por cualquier consulta que pueda haber antes de. Ok, vamos a dar paso primero a los compañeros que tengan alguna consulta. Ariel, Ignacia, Javiera, bueno, se unió Karen también. Ahora último, si tiene alguna pregunta con el proyecto Puente Canal sobre el canal de Chacao con estudio de impacto ambiental, chiquillo. ¿Una pregunta a su compañero, alguna opinión, alguna duda que haya quedado? O consulta. Ninguna consulta, chiquillos. A su compañero. Nicolás, una consulta en el punto, antes de la participación ciudadana, tú mostraste una tabla de metodológica antes de ese punto. Si la puedo abrir. El principal impacto de los recursos naturales.
Esa tabla es una tabla resumen. Agrándala un poquito más, porfa. Medio piti con los lentes que ando usando. Mm, Claro, esto- ahí está. Los principales impactos de recursos naturales. Este es un resumen que tú hiciste sí, lo de hice la yo. metodología. Ya, no hay nada altamente significativo, toda la calificación de impacto Es sería que menor y medianamente no hay sí, nada. en la parte de lo que es yo lo puse porque son en parte de los recursos naturales, pero en calificación ambiental por el impacto señalan siempre que son medianamente significativos y no hay una gran significancia en lo que son los recursos naturales. En otras partes del proyecto sí se han generado que el impacto podría ser mayormente significativo, pero para lo que son como los recursos naturales no se menciona en ningún momento. Porque Ya. el proyecto en sí trata de como generar el menor impacto a todas estas áreas. O sea, es como lo que se menciona en el proyecto en sí. Ya, y con respecto a las láminas anteriores de compensaciones, mitigación y reparación, si vuelve a esa lámina, Sí, tú ahí en la parte final dice aspectos sociales, económicos y de infraestructura. Dice, contempla un sistema indemnizatorio en caso de expropiaciones. Claro, uno dice expropiación es parte legal de cualquier proyecto de obras públicas en terreno privado, ¿no es cierto? Y compensatorio en caso de permuta de acuerdo a la ley indígena. Aquí no hay ninguna compensación a los territorios, aparte de una expropiación, una de permuta. Estoy pensando en algún proyecto de fomento productivo, alguna línea de turística, no sé, para las comunidades de ambos sectores, tanto del sector continental como el sector insular. No aparece nada con sí. respecto a eso. Bueno, en la parte de los planes de las medidas de mitigación, reparación y compensación, no se menciona, pero sí se menciona en otras partes del proyecto, en donde se dice que el proyecto sirve como para fomentar el turismo en Chiloé, por lo cual en este caso se relaciona como un impacto positivo por el tema de o sea, la generación de empleo. No, está bien, pero sí, Sí, pero como una medida real, así, claro, efectivamente, con cualquier proyecto, un proyecto económico, una industria va a generar empleo, por lo tanto va a ser algo positivo, a lo mejor, o negativo si lo ven del punto de vista externalidades negativas, a lo mejor de emisiones, pero netamente este proyecto del Ministerio de Obras Públicas no aparece así claramente una compensación real hacia las comunidades, porque insisto, y claro, una compensación puede ser indemnizar en caso de expropiación, pero el MOP indemniza por expropiaciones no solamente el proyecto de estudio de impacto ambiental, o sea, sí. una calle, una avenida, es propio, por tanto, sí, claro, uno, entre comillas, compensa, pero finalmente está pagando lo que vale el terreno y un poco más, a lo mejor, del valor fiscal que puede tener una vivienda o un territorio, un terreno que pueda hacer. En tu opinión, estas medidas, ¿qué te parecen en general? Bueno, la verdad es que yo las encontré, no sé cómo, medias vacías en el sentido de que en todo el proyecto, bueno, no se mencionan estas medidas para esos casos eh, como explícitamente debido a que se menciona, casi todo el proyecto se menciona más que nada con respecto a la realización de las obras anexas. No es con respecto al proyecto en sí, a la construcción del puente Chacao, sino que dentro de estas obras se generan otras que son para aportar a la construcción del proyecto. Entonces, ahí como que hay un vacío en decir, ya, pero ¿qué se realizará en este caso? Si se toman empréstitos para obtener los áridos, por ejemplo. ¿Qué impactos se señalan ahí o qué medidas tomarían para esos impactos? Entonces, en ese sentido, como en los planes de medida de mitigación no se señalan mucho. Eh, y con respecto también a lo que son el sistema indemnizatorio en el caso de lo que son las expropiaciones,
Esto van acorde a lo que es con respecto al tránsito vehicular, porque también se señala que la ruta 5 se hizo un redireccionamiento. Entonces, con respecto a eso, harían lo que son las expropiaciones. Y además, dentro de las consultas ciudadanas, la participación ciudadana, las poblaciones indígenas que están en estos sectores también han dicho que ellos se enteraron después de que ya el proyecto estaba ya se estaba realizando, de que habrían algunas expropiaciones. Entonces, ahí también hay un factor en donde no se realizó bien lo que es la entrega de información para la población. Eso. Ok. Bueno, aunque sea un proyecto público, de obras públicas, porque es un proyecto privado, con financiamiento a lo mejor privado, en sentido, o parte entre el Estado y el privado, y después se va a concesionar en el futuro, no sé cómo se va a trabajar ahí, me imagino, el tema de paso. Obviamente un proyecto público también tiene que considerar todas las medidas que tienen que tener, que se le exigen a cualquier proyecto de estudio de impacto ambiental, ¿ya? Eso, aunque sea el Ministerio de Obras Públicas que presenta el proyecto, de todo modo, igual y siendo parte del Estado, debería haberse tenido también alguna, a lo mejor, medidas mucho más fuertes. Pero bueno, como son obras públicas y las comisiones evaluadoras son finalmente de los mismos públicos, a lo mejor hacen a lo mejor revisiones más rápidas. No quiero decir que no sean malas, pero a lo mejor las medidas compensatorias, medidas de reparación o con el caso de planes los planes de contingencia tienen que tenerlo sí o sí, pero los otros planes, por ejemplo, tú nombraste que en el caso de los planes de compromisos ambientales voluntarios no habían, al parecer. Sí, no se mencionan en el... Y no hay ningún capítulo relacionado con eso. Entonces, bueno, no son obligatorios, o las condiciones de exigencia a lo mejor tampoco las tiene en la resolución de legislación ambiental, pero son parte de la evaluación. O sea, como le decía el chiquillo, hay proyectos o hay etapas de proyectos que pueden ser consideradas y otras que a lo mejor no se consideran en la evaluación de impacto ambiental. Eso, chiquillo. Gracias, Nicolás, por tu presentación. Puedes dejar de compartir tu pantalla y vamos a dar paso a Ariel, que también está presente para el día de hoy. Está Marco, lamentablemente Marco no ha llegado. Si alguien tiene un WhatsApp de su compañero, si le puede escribir mientras Ariel se prepara con su presentación. Eh, Entiendo que es del sector de Gualeguay, ¿no es cierto? Si no me equivoco, Ariel. Sí, profe. Ya. Tiene el poder, como dice Noé, puedes compartir tu pantalla. Y si tus compañeros le avisan a Marco, por favor, por vía WhatsApp, qué pasa con él, porque tiene su presentación el día de hoy. Ok, Ariel. Así que también estamos grabando y por favor, chiquillos, al final de la presentación hagan preguntas a sus compañeros, Karen, Ignacia, Javiera, Nicolás, para que también, la idea es que esto es parte de su conocimiento, no es una presentación solamente por una nota, sino también para que puedan conocer, hacer consultas con respecto a cómo se han tomado y considerado los diferentes estudios de impacto ambiental de otras iniciativas que ustedes a lo mejor no han visto directamente. Ariel, por favor. Ya, buenos días, compañero y profesor. Me llamo Ariel Osorio y hoy día le voy a presentar el Centro de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos de la comuna de Gualeguay. Bueno, primero que todo tenemos la ficha resumen, el cual el nombre ya lo mencioné anteriormente, que es el Centro de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos de la comuna de Gualeguay. El titular es la ilustre Municipalidad de Gualeguay. La tipología del proyecto es O5, o sea que son plantas de tratamiento y o disposición de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia que atiendan a una población igual o mayor a 5.000 habitantes. El ingreso fue el 28 de septiembre del año 2010 por medio de la resolución exenta 466. La ubicación es en el sector de Chagual, que se encuentra ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Contao y a 48,5 kilómetros de la ciudad de Gualeguay.
Tiene una inversión de $3,5 millones, una superficie de 4,91 hectáreas, y como descripción, la municipalidad quería dar como una finalidad de dar una solución a largo plazo de la gestión sustentable de sus residuos sólidos. También posee una vida útil de 20 años y se consideraba un ingreso máximo de 40 toneladas diarias de los residuos sólidos urbanos, y el relleno sanitario está diseñado para una disposición final de 58.000 toneladas de residuos, el cual ocupa 95.000 metros cúbicos. Bueno, como los principales pronunciamientos de la primera evaluación de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, tenemos el Servicio Nacional de Turismo, Senagiomín, Seremi de Vivienda y Urbanismo, CONAF, Superintendencia de Servicios Sanitarios, el SAC, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Seremi Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, Seremi de Salud, Seremi de Desarrollo Social y Familia y Seremi de Agricultura, lo cual estos dos últimos son los que no presentan observaciones al estudio de impacto ambiental encontrándose conformes con este. Bueno, como localización, también acá tenemos una imagen de la localización donde se realizará el proyecto, donde también se pueden ver las coordenadas de los vértices del predio donde se encontrará el proyecto, donde, como mencioné anteriormente, se encontrará en Chagual, que se encuentra a 4 kilómetros de la ciudad de Contao, y para ingresar a se necesita entrar por la ruta 7 a 4 kilómetros de Contao. Bueno, como impactos significativos, el proyecto se ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante un estudio de impacto ambiental por las letras A y B de la Ley 19.300, que sería posible riesgo para la salud de población debido a la calidad de efluentes, emisiones o residuos generados por el proyecto, y por posibles efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire, por actividades propias del proyecto. Bueno, como línea base, acá tenemos 5 medios en los cuales se realizó los distintos estudios, donde tenemos medio físico, medio biótico, medio humano, socioeconómico, medio cultural y medio perceptual. El medio cultural fue como que se quería ver si habían restos arqueológicos en la zona, pero no se encontraron. Y para mí el estudio más importante fue el medio biótico, tanto para la flora y para la fauna, el cual, para la flora, en el sitio donde se realizará el proyecto se encontró un bosque de especies nativas, el cual poseía una degradación reciente por la tala de algunos sectores, y pese a esto también se pudieron observar una de esas presencia de bosques con árboles con hojas grandes, el cual, por ejemplo, se encontraba el canelo. Y también, pese a estas perturbaciones antrópicas, el bosque se había mantenido de su estructura debido a su mayor representatividad de especies nativas en el área de estudio, indicando que existe una gran regeneración del sector. Y en cuanto a especies nativas amenazadas, se encontraba el mañó de hojas punzantes, el cual presentaba un riesgo de extinción catalogado como riesgo menor y casi amenazado. Y por parte de la fauna, se encontró una gran diversidad de aves en el área, que se encontraba asociada a los distintos microhábitats del bosque. También la única especie amenazada de aves que se encontró en el lugar del proyecto era el choroy, que se encontraba vulnerable. Y en general, tanto para fauna de aves y mamíferos, se encontró que para el sitio de estudio, debido a que estos poseen una gran agilidad, no se verían afectadas significativamente con la implementación del proyecto. Bueno, como medida de compensación, mitigación y reparación, este estudio se realizó para evitar o reducir los impactos ambientales negativos, el cual, como para el componente aire, como resumen, se tiene como que la medida del uso de maquinaria sea en buen estado, de mantención y que cumplan con la normativa vigente. Luego, para el caso del suelo, cuál sería el impacto de la alteración de las propiedades físicas del suelo, se tiene como maximización el uso de los predios para minimizar la remoción de los suelos por adecuación del terreno. Para el agua, se tiene como un buen manejo de los combustibles, lubricantes y otros materiales susceptibles de contaminar el agua subterránea, de acuerdo a la normativa. También para la flora y la vegetación se tiene que mantener la estructura y la composición de la vegetación nativa en áreas de amortiguamiento. También se prohíbe la intervención de áreas con vegetación nativa que no sean requeridas por el proyecto. Para la fauna se tiene como mantener las condiciones propicias del hábitat para la migración de las especies desde los sectores intervenidos hacia los lugares vecinos, y hay una restricción de acceso a los trabajadores a áreas no incluidas del proyecto.
Y como para paisaje se tiene que haya un diseño de las edificaciones del proyecto en armonía con el entorno. Bueno, como principales impactos, primero que tenemos para el componente aire, para el caso del material particulado, se tiene que para las 3 etapas es medianamente significativo. También para aumento de concentración de gases de combustión, las 3 etapas medianamente significativo. Pero para esto, aquí solamente se consideran excepto para el caso del biogás, el cual en esta etapa de operación y cierre, en la etapa de operación el impacto es calificado como ocurrencia muy probable, o sea que sería significativo, y para la etapa de cierre el biogás permanece durante el tiempo, el cual igual se considera como significativo. Luego tenemos la generación de los olores molestos, lo cual también para la etapa de operación y cierre se considera medianamente significativo. Para las propiedades físicas del suelo en la etapa de construcción, por la intervención que significa la construcción del relleno sanitario, el impacto es considerado como negativo, de ocurrencia cierta e irreversible y permanente, por lo cual se considera como significativo. Y en la etapa de cierre, el proyecto contempla una cobertura final de los residuos depositados, el cual el recondicionamiento del terreno y revegetación de este, por lo que en esta etapa se considera beneficioso. Luego tenemos para las aguas la alteración de la calidad y o nivel de aguas subterráneas y la alteración de los cursos de aguas superficiales. Para las 3 etapas se considera medianamente significativo. Para la vegetación, estructura y composición de la vegetación, las actividades ligadas a la habilitación de las zonas de disposición final implican una eliminación de esta cobertura vegetal y movimiento de tierra, la cual la eliminación de la vegetación será progresiva a medida que va avanzando el área de disposición de los residuos, el cual el área directamente de emplazamiento del proyecto está constituida por un matorral, que este sería una especie introducida, y por esto se considera como significativo. Y también para la etapa del cierre se considera beneficioso debido a que en esta etapa una de las tareas es la arborización, el cual consiste en la reforestación del área intervenida para la recuperación de los suelos. Luego para la composición y hábitat de la fauna, las obras de habilitación para el emplazamiento del proyecto afectará directamente a la fauna identificada en la línea base, ya que estas obras alterarán el hábitat natural de las especies. Y de acuerdo a esto, es como que este impacto se considera significativo. Y en cambio, para la etapa del cierre, en esta etapa se intenta recuperar el hábitat de la fauna perdida durante la etapa de construcción, por lo que se adecuará el terreno para propiciar una migración de las especies hacia el sitio. Y por esto es que se considera beneficioso. Luego, para el socioeconómico, tenemos que un aumento en nivel de empleo será beneficioso, la alteración de la infraestructura vial también será beneficioso, ya que acá se intentará mejorar las señalizaciones, de realizar una compactación de caminos y mejoramiento de la zona de acceso. También el mejoramiento del manejo de residuos domiciliarios será beneficioso, en lo cual esto se relaciona con la forma de disposición de los residuos domiciliarios en la provincia de Gualeguay, reduciendo los focos de contaminación. Y como paisaje y estética, la alteración de las propiedades paisajísticas también será significativo. Esto es porque se produce por las obras necesarias para implementar el relleno, lo que cambia que la calidad visual afecte la calidad visual del proyecto. Por eso es que se considera significativo. Bueno, como participación ciudadana se encontró como muy poca información, ya que se menciona solamente que habían realizado 3 reuniones, la cual solamente decían que se realizó en la reunión, que era como la presentación en un PPT. Pero en una reunión se mostraron distintas observaciones, lo cual acá en esta diapositiva se puede ver, que por ejemplo la observación de la comunidad era que existió una incredulidad respecto a la disponibilidad de los recursos para ejecutar este proyecto, y la respuesta del presentador fue que se responde en la misma reunión. También como una segunda observación es que había una preocupación por una futura proliferación de vectores como aves de rapiña y roedores, y la respuesta era que el proyecto contemplaba un plan de mitigación de estos impactos. Como observación 3 era que había una preocupación por la posibilidad de contaminación del mar, fundamentando en la alta incidencia de la pesca como la actividad económica y familiar del sector. Y la respuesta era que el proyecto se emplazaría a 700 metros de la costa y se contemplaba una ingeniería para evitar infiltraciones o derrame de cursos de agua. Y como cuarta observación era que existió una consulta respecto a los motivos por el cual se eligió este sitio, el cual la respuesta fue que la selección se realizó por medio de una serie de estudios técnicos que se presentaron en un documento que era la búsqueda de sitio de emplazamiento del proyecto del diagnóstico para la gestión integral de residuos sólidos en Chiloé y en Palena.
Bueno, como compromisos voluntarios lo que pueden encontrar es que se harán seguimiento y monitoreo del sistema de control del biogás, se realizará un seguimiento y monitoreo de las aguas subterráneas, un seguimiento y monitoreo del funcionamiento de la planta de tratamiento de lixiviados, un monitoreo de los asentamientos, un seguimiento de la vegetación y un monitoreo de los ruidos. Y como condiciones y exigencias, uno tenemos que una vez emitida por Corema una RCA favorable para el proyecto, el titular podrá ingresar al plan de manejo de corte de reforestación para ejecutar obras civiles. También que el compromiso de reforestación se entenderá como cumplido cuando se verifique un terreno de una supervivencia igual o superior al 75% del número de individuos comprometidos. Estos la que se deberá determinar no antes de dichos individuos cumplan 2 años de vida desde su plantación. También el titular de un proyecto, una vez que éste se encuentre en la etapa de operación, deberá crear un comité del seguimiento del peligro aviario, con participación del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la institución que se encuentra a cargo del proyecto, con el fin de evaluar el comportamiento de las especies, la cantidad de aves presentes en el proyecto, que podrían construir un riesgo para la seguridad operacional de las aeronaves. Este es por medio de que en Contao, que se encontraba a 4 kilómetros, existe un aeródromo. Por esto es que existe un pronunciamiento de la Dirección General de la Aeronáutica Civil. Y también se espera que una descripción más detallada del plan de monitoreo de la calidad del agua subterránea, solicitando una propuesta más específica de monitoreo, lo cual se mantenga al menos la ubicación más detallada de los puntos de muestreo, variables a controlar y su frecuencia, valores objetivos y o normas de referencia a controlar. Bueno, y como conclusión, inicialmente el estudio de evaluación ambiental presentó como una escasez de información, el cual donde los órganos de la Administración del Estado demostraron su observación a partir de la línea base del proyecto, demostrando que este puede ser un proyecto más completo. Bueno, por otro lado, personalmente me llamó la atención que algunos organismos públicos no realizaron observaciones a la evaluación ambiental, como por ejemplo la Seremia de Agricultura, confundiendo si realmente el estudio estaba bien realizado, ya que se encontraban conforme con lo mencionado, simplemente no le dieron importancia a su evaluación. Pero por otro lado, vieron organismos que sí mostraron como observaciones muy detalladas, como eran lo de servicios sanitarios y CONAF, lo cual me hicieron sentir como más conforme con las observaciones de estos organismos públicos. También yo, por ejemplo, personalmente me encuentro a favor del proyecto debido a que traen distintos beneficios intentando solucionar una problemática como la basura, lo cual últimamente está afectando en gran medida a la zona sur de Chile, pero que todo esto sea de manera ética, ya que hay que discutir que este proyecto se parece mucho al Centro de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos de Chiloé, el cual como que solamente hicieron un copiar y pegar, viendo los distintos puntos, lo que para mí personalmente carece de ética profesional, de acuerdo a los gestores de estos estudios. Pero, por ejemplo, yo no sé quién la habrá copiado a quién, pero era lo mismo, eran los mismos puntos, la misma información, no así en todo, pero era similar, lo cual hablaba muy mal de todo, bueno, la municipalidad principalmente. Bueno, y esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Ariel, por tu presentación. Deja la presentación, no la saques todavía para ver si hay alguna consulta de tus compañeros primero antes de mi parte. No sé, Nicolás, Ignacia, Javiera, Karen, consulta a sus compañeros. No, chiquillos, no sean tímidos. Si la idea es que aquí aprendamos, no es nada idea que estamos. No hay muchas ganas de consultar, parece, hoy día. A ver, Ariel, a ver, mira, a ver, primero para contextualizar este tipo de iniciativa. Bueno, antes de preguntarte, ¿tú sabes si finalmente este proyecto se realizó o no? No, no se realizó, profe. No se realizó. Busqué Ya, información y encontré que todavía no sé si estarán en la etapa de construcción, pero no están operando. ya, correcto. A ver, este tipo de proyectos, chiquillos, son proyectos que nacieron
aproximadamente el año 2000, como idea de proyecto, principalmente de una agencia Chile, bueno, en ese tiempo había una agencia alemana, la GTZ, que estaba viendo temática a nivel regional en los lagos, y no solamente regional de los lagos, sino también en Concepción, en Santiago y otras ciudades del país, donde en esa fecha aproximadamente la GTZ está revisando, buscando temáticas que sean de impacto relevante de solución en diferentes regiones del país. Entonces, en el año 2000 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, 2002 si no me equivoco, eh, empiezan a hacer levantamiento de información y encuentran que el tema de residuos sólidos domiciliarios era un tema muy, muy complicado eh, para la región. Sabiendo que la región de los lagos ya el año 2000 había colocado en su estrategia regional de desarrollo, que es el principal instrumento de, como de orientación y división para dónde va la región se vendía como una región turística, ¿ya? El año 2000. ¿Ya? Pero una región turística con lluvia, cuando llovía más, con áreas verdes, etcétera. Y por lo tanto, este tipo de iniciativa era necesario solucionarla, que es el tema de los residuos solo domiciliarios. Entonces la GTZ hace este levantamiento y encuentra preliminarmente algunos sitios en la región de los lagos y también mostraba nos mostraba una fotografía a ese tiempo de una cantidad de vertederos domiciliarios de los municipios que eran, en ese tiempo, acuérdense que en ese tiempo, el año 2000, todavía la región era completa en sentido entre Valdivia y los lagos, y era una sola región, y ahí contaban más de casi 35 vertederos por municipio. O sea, cada municipio tiene un vertedero. Por lo tanto, una de las iniciativas fue hacer este tipo de proyectos de mejora y hacer relleno sanitario o un centro de manejo de disposición final de residuos, en la cual se manejaran los residuos sólidos domiciliarios en algunas comunas como la de Gualeguay o como la de Futalufú o la de Palena, hacer rellenos más pequeñitos en la cual se pueda hacer un manejo con respecto a los residuos que pudieran llegar allá. Esto fue una buena idea. En la provincia de Palena funcionó y se construyó el centro de manejo y depósito final de Gualeguay, que funciona muy bien. Yo creo que es una de las comunas que realiza un buen trabajo. Luego, el relleno sanitario La Laja, en la provincia de Yanquihue, también se construyó y está funcionando, más bien o más mal que bien, pero está funcionando. Osorno, que también hay una presentación ahí de Marco, eh, donde nos mostraba la primera presentación del relleno sanitario de Osorno, en la cual está construcción, pero hay un tema ilegal que todavía está en fase de construcción, y lamentablemente Chiloé quedó rezagada debido a que se había pensado en hacer un proyecto también propio, pero se hizo un estudio de impacto ambiental y finalmente la municipalidad de Castro decidió que no. A ver, ¿por qué le doy este contexto? Porque este tipo de proyecto que está en Gualeguay fue ganado no solamente en Gualeguay, también en Chiloé, también en la región, en la provincia de Yanquihue y en Osorno, se lo ganó la consultora, porque son proyectos públicos, son proyectos de la Subdere, con plata de la Subdere. Pero el titular tiene que ser el municipio, ¿ya? El municipio presenta el proyecto, porque son los titulares del territorio, son los dueños del terreno, digamos. Pero la consultora definitivamente fue una consultora externa y tanto para el Chiloé y para el Gualeguay, por eso escuchaba atentamente lo que decía Ariel en la última parte, que hubo un copy-paste supuestamente de iniciativa o de la consultora, pero ahí fue porque la universidad que se lo ganó fue la Universidad Católica de Valparaíso, la que funcionó de consultora. Y por lo tanto, la que hizo Chiloé, que hizo Gualeguay, hizo Futalufú, hizo, entiendo también la de Yanquihue y Osorno, fue la misma universidad. Y efectivamente, ahí hubo un tema ahí que dentro del estudio de impacto ambiental tomaron antecedente, por el caso de Chiloé, información de Gualeguay. O al revés, de información de Gualeguay se tomaron algún antecedente de Chiloé, y por tanto ahí hubo un tema ahí que muchos dijeron que era un copy-paste de proyecto. Pero finalmente fue un lapsus que tuvo la consultora, debido a que estaba trabajando el mismo proyecto, la misma característica de proyecto, pero en diferentes territorios. ¿Ya? Esto como para que ustedes tengan el contexto real, ya es lo que ocurrió. Ahora,
entiendo también que este proyecto, no sé si caducó o no. Mira, aquí hay un tema bien importante que yo no se lo he comentado en los estudios de impacto ambiental, chiquillos. Antes de la modificación de la ley, los proyectos que estaban aprobados, en este caso el año 2010, si es que no se construían o no se levantaban nada, ninguna, ni una parte de la construcción, o no se informaba que se iba a construir, los proyectos caducaban. Es decir, el proyecto con resolución de calificación ambiental, a los 5 o no entiendo, a los 7 años, podían caducar. Eso le ocurrió, por ejemplo, en el caso de Chiloé. Chiloé, con la misma consultora que consiguió la resolución de calificación ambiental, igual que Gualeguay, aprobada, eh, en caso de Chiloé, la municipalidad de Chiloé había dicho que sí, ese era el terreno correspondiente, y se hizo los estudios de impacto ambiental, se aprobó, la Subdere pagó casi 500 millones de pesos para el estudio de impacto ambiental, y el año 2017 la municipalidad decía que no estaba muy segura después de que el proyecto se aprobó, y finalmente el proyecto se cae en Chiloé, y la municipalidad, el Consejo Municipal, decide no continuar con el proyecto de resolución de calificación ambiental. Ahora, el caso de Gualeguay entiendo que no estoy tan seguro que el proyecto pudo haber ingresado por lo menos una primera parte. Si es que hay una primera parte de construcción, aunque sea algo muy básico, a lo mejor este proyecto todavía sigue vigente su RCA. O si es que no se hizo nada o no se informó nada, porque este proyecto es del 2010, finalmente este proyecto lo más probable es que la RCA haya caducado. ¿Ya? Entonces eso ténganlo presente porque son proyectos antiguos, antes de la modificación de la ley del base del medio ambiente. Por eso hablaba de la Corema, demostraba Ariel, la exigencia que hacía la Corema, y hoy día la Corema ya no existe, ya existe el sistema de evaluación de impacto ambiental, el SEA, y existe una institución diferente a lo que ocurría en esos años de construcción, de manejo. ¿Ya? Entonces eso como antecedentes, chiquillos, para que ustedes lo tengan considerado. Ahora, vamos a las preguntas de disposición final de este Wally Web. Bueno, aquí la diferencia que tenía con Nicolás, aquí aparecía claramente varios puntos que estaban dentro del estudio de impacto ambiental, que no estaban considerados, por ejemplo, el caso del puente canal de Chacao. Tu opinión, Ariel, con respecto a las medidas de mitigación, reparación y compensación que tú mostraste, tu opinión, ¿qué crees tú? Si son medidas adecuadas, faltaron medidas, se cumplen con lo que es lo básico para un buen proyecto, o tú crees que es como suficiente de lo que se plantea, obviamente al año 2010, acordemos que tu proyecto, que no se aprobó el 2010, pero ya tiene antecedentes del 2009, 2008, etcétera. ¿Cuál es tu opinión, Ariel, con respecto a ello? Según mi opinión, eran muy básicas las que ellos dieron. Además, igual, por ejemplo, ellos como que todo lo que alguien le preguntaba, por ejemplo, en las reuniones, cuando se le hacía como una consulta, ellos siempre mencionaban que tenían como un plan para eso. Pero a veces ese plan no ni, ni se encontraba en el informe, en el estudio. Ujú. Desde mi punto de vista era como muy básico y hasta también escaso, porque igual donde se encontraba el proyecto, igual habían algunas casas por alrededor y era como raro que no afectara tanto, por ejemplo, los olores o los roedores, y ellos solamente se defendían diciendo eso, pues, de que había un plan para eso. Eso es lo Ujú. único que como que lo decían automáticamente. Claro, recordar que este tipo de iniciativa es un poco evitar los vectores que son externos, por ejemplo, el tema de los roedores. Un manejo de un relleno sanitario más pequeñito que a lo mejor un relleno sanitario es diferente a un vertedero, la tecnología es muy diferente. Un vertedero es abierto, casi Sí. no hay recubrimiento, y ahí tenemos vectores, los jotes, tenemos roedores, perros, bueno, todo lo que se ocurra ahí dentro de un sitio. Este tipo de iniciativa debería cumplir por lo menos y mitigar eso, ¿ya? Por eso habla de los planes que habla Ariel, con respecto de que evitar los olores. Generalmente es un buen relleno sanitario, chiquillo, no debería tener olores. Por ejemplo, el caso de Alemania, en Europa, hay gente que vive al lado de un cerro, que parece un cerro y al final es un cerro de basura, pero cero olor, ¿ya? Un cero olor porque hay un buen manejo. Y eso es lo que busca también este tipo de iniciativa. Obviamente que las tecnologías juegan un rol fundamental para eso.
Oye, con respecto a las medidas tú mostraste más abajo el cuadro de impactos, ese, ese, medianamente significativo. No hay ninguno de altamente significativo, todos son medianos, ¿no es cierto? Lo que tú encontraste dentro de lo que planteaba la metodología del El más proyecto. alto eran como significativos, por ejemplo, esa alteración de las propiedades físicas del suelo. ¿Ya? En la etapa de construcción era significativo por el levantamiento de tierra y todo eso. Ya. Si se fijan, chiquillos, casi todas las mitigaciones son de la construcción, ¿no? Si se fijan, eh, y muy poco se preocupan. Claro, que esto es lo que debería hacer cualquier empresa, o sea, y claro, lo tiene que colocar en el estudio de impacto ambiental, pero a lo que voy yo es que la mitigación es como lo mínimo que tiene que hacer una empresa. Por eso lo digo importante, la reparación y la compensación, que ahí es donde las comunidades finalmente se sienten, pucha, dice, si finalmente lo que debe de humectar el suelo para que no haya polvo de suspensión, el tema de ruido, el tema de olor es lo mínimo que debe hacer un proyecto, ¿ya? Pero efectivamente la reparación o compensación de un territorio que se vea afectado a lo mejor por una iniciativa como esta no se escapa a que la gente se sienta eh, receptiva de recibir este tipo de proyectos. Lo comento, chiquillos, porque en Chiloé pasaba eso. En Chiloé la gente no quería un relleno sanitario porque decían que no, que hay un vertedero, y lo mismo que un vertedero. Bueno, pero las compensaciones fueron inadecuadas y no hubo tampoco un proyecto en la cual dijeron, ok, si ustedes reciben este tipo de proyectos que se debe manejar bien, pongamos otro tipo de iniciativa, no sé, un agua potable rural, mejoremos el tema eléctrico, mejoremos las viviendas, etcétera, del sector, pero nada de eso, ¿ya? Y siendo proyectos chiquillos de la subveria, platas del Estado, para este tipo de iniciativas, ¿ya? Y finalmente, en la última parte, tú también nombras, en la última lámina, nombrabas compromisos voluntarios. Y aquí también es relevante, como ustedes ven, los ejemplos que lo decía anteriormente, a lo mejor hechos los compromisos voluntarios y también hay compromisos que se le exigieron, ¿no es cierto? En la anterior, la última, si no me Sí, equivoco, tú tenías de condiciones de exigencia, ¿no es cierto? Y ahí pueden ver que aparecen algunas antecedentes que son exigencias para la empresa que tienen que construir, o en este caso el mismo Estado. Claro, el Estado va después, construye, pero después, o sea, no lo construye el Estado, lo construye a través de una licitación privada en la cual un privado construye esto, pero con plata del Estado, ¿ya? Para un tipo de iniciativa. Pero si se hace un centro como ocurre en Futelufú, chiquillo, es un modelo de gestión y en el caso de Gualeguay, que lamentablemente creo que ojalá no se haya perdido la resolución de calificación ambiental, pero en algún momento se pensaba que si no se construía este centro, la idea era sacar la basura desde Gualeguay hasta La Laja. Mira, imagínense, la distancia es súper larga, entonces el impacto ambiental también de los camiones, pasar por Gualeguay, pasar un transbordador o pasar por el Puerto Vara, no sé lo que significa ese tipo de impacto de no tener un proyecto a estas zonas que son más aisladas, ¿ya? Entonces, obviamente un sector aislado se necesita este tipo de proyectos para poder mitigar un poco los impactos que esto tiene de las necesidades de residuos sólidos domiciliarios en las casas, ¿ya? No sé si hay algo más que quieras comentar, Ariel, te haya quedado en el tintero, no, creo que no. ¿no? Ok, Ariel, muchas gracias por tu presentación. Ahora puedes dejar de compartir. Me parece que Marcos no llegó a la presentación que le tocaba hoy día. Bueno, ahí después se comunicará conmigo para ver qué le pasó, ¿ya? A ver, más el día jueves, chiquillos, quedaría presentación de Jimmy y Jocelyn 15:40, 16:40, ¿ok? 30 minutos máximo por presentaciones, 20 minutos y 10 minutos por pregunta, 10 minutos. Y el viernes le tocaría a Ignacia, Adi y la Carla, ¿ok? Así que eso, chiquillos, no sé si chiquillos, si tienen alguna consulta o si no dejamos No, profe, yo no ¿no hay tengo nada. nada. Ya. Karen, Javiera, nada. ¿No? No. Ok. Ya, Nicolás, gracias Ariel por la presentación del día de hoy y nos vemos el día jueves, chiquillos. Profe,
una consulta. Diga, Nicolás. ¿La tercera evaluación también va con respecto a este proyecto? O sea, ¿los proyectos que estamos trabajando? ¿O Va a ser un ensayo. Ah, ya, pero es sobre otra área. Ya. Sí, relacionado, no es específico del estudio de impacto ambiental de ustedes, pero va a ser un ensayo con respecto a una temática relacionada obviamente con la evaluación ambiental. Pero va a ser ensayo, ¿ya? Por tanto, le iba a dar un par de horas, creo que 2 días para poder enviarme el ensayo correspondiente. Ahí lo voy a explicar después cuando corresponda la temática. Pero la última nota, la tercera final, es un ensayo. Eso. Ok, profe. Gracias. Ya, tíos, que estén bien, cuídense. Chao, chao, que esté bien. Chao, profe, Chao. no, que esté Chao. bien. Igual ustedes. Chao.